Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Vamos a compartir esta pantallita. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, y sí, profe. Bueno, bien. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Vamos a hacer un stop y vamos a aplicar todo lo que vimos a nivel teórico hasta ahora, ¿sí? La idea cuál es? Tenemos acá una función y lo que vamos a hacer es analizarla, ¿sí? Con todo lo que implica y nos vamos a detener un poco en lo que son los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión, ¿sí? Entonces, vamos a activar el chat. Siempre está bueno que participen. Entonces, pregunta, ¿cuál es el dominio de esa función? Por lo que puedo ver, todos Todos los los reales. Definitivamente todos los números reales, no hay duda de ello, son todos los números reales. Perfecto. Vamos a ver los cortes, ¿sí? Supongamos que yo tengo esta función acá. ¿Cuáles son los cortes con el eje? El corte con el eje Y. ¿Qué tengo que hacer? Sería teóricamente convertir todas las X a 0 y ver Perfecto. Para este caso, la convertir, función es ver x cuadrado menos para ver qué 3. número nos da. Bien. Para el caso de hoy, la función es x cuadrado menos 3 por e a la x. Acá Tatiana nos dice menos 3. Perfecto, es menos 3. ¿Cómo logro llegar a este menos 3? Bueno, evalúo la función en qué valor. ¿A qué valor le asigno a la variable independiente? 0. 0. Perfecto. 0. Muy bien. Bueno, ahora vamos al corte con el eje X. ¿Sí? ¿Cuáles son los cortes con el eje X según lo que yo puedo ver? Igual a la función a 0. Igualo la función a 0. Ahora bien, fíjense algo, ¿no? La función es x cuadrado menos 3 por e a la x. ¿Sí? El factor e a la x, ¿lo voy a tener en cuenta cuando igualo la función a 0? No. Muy bien, ¿por qué? Porque tiene un sentido matemático. Si lo igualamos a 0 y pasamos eso, ya que está englobando a nuestra querida, a un paréntesis, pasaría como el logaritmo de 0. El logaritmo de 0 no existe, así que nos quedaría de nuevo 0. A ver, está buena la reflexión, pero yo te propongo algo más práctico y menos rebuscado. A ver quién se anima. E a la x nunca vale 0. E a la x nunca va a valer 0. Entonces, ¿para qué lo voy a poner? Lo voy a incorporar a la ecuación. No tiene sentido. Entonces, ¿qué hago yo? A mí no me importa e a la x. Yo voy a decir x cuadrado menos 3 igual a 0. Fíjense que si yo grafico la función x cuadrado menos 3, miren lo que pasa. Las raíces de la función graficada en azul coinciden con las raíces de la función que es la que estamos estudiando, que está graficada Sí, en verde. sí, y no solo eso, sino que nuestra sería la parte superior de el punto de intersección con el eje de las y también nos coincide con el punto de corte de nuestra función. Ah, claro, sí, por supuesto, tal cual, exactamente. Lo que pasa que acá esa apreciación está buena. El tema es que yo no tengo ningún inconveniente en evaluar la función a 0. E a la 0 es 1. Entonces me queda x cuadrado menos 3. Si x vale 0, entonces me queda menos 3. ¿Está bien? Eso es natural. Ahora, el problema se da cuando yo quiero calcular los cortes con el eje Y, con el eje X, que tengo que igualar a 0 la función. Entonces ahí me pregunto, ¿qué parte la igualo a toda? ¿Igualo una parte? ¿Cuál es el criterio que yo voy a tener para hacerlo? ¿Ok? ¿Está bien? Está buena la apreciación y de hecho es así, ¿sí? Nada más que yo lo apliqué solamente el corte con el eje X. También es válido en el corte con el eje Y, por supuesto, ¿sí?
Lo que pasa es que e a la 0 es 1, entonces ese valor no toma relevancia. En cambio, cuando yo digo que e a la x siempre va a ser positivo, entonces ahí yo digo, nunca va a valer 0 e a la x. Entonces ahí, con ese criterio y con ese enfoque, digo, yo igual a 0 solamente el factor x cuadrado menos 3 y nada más, para el corte con el eje x. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, los cortes con el eje x son las raíces de x cuadrado menos 3, ¿sí? Y los podemos ver acá. Bueno, ahora, asíntota vertical. No Sería, tenemos, porque no No tenemos hay. restricción de dominio. Claro, no hay restricción de dominio, entonces no tengo de dónde sacar, no tengo de dónde sacar datos para verificar la existencia o no de una asíntota vertical. No tiene gollete. Asíntota horizontal. tampoco tiene porque no hay nada en la función que nos lo indique. ¿Ah, no? Sí tiene, pero para menos infinito. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hay? ¿Hacia dónde? Miren, yo voy a seguir haciendo zoom. Yo hago zoom. Hago zoom. Fíjense que lo trazado en verde se sigue notando. Hay una semi-asíntota horizontal en 0 en el sector negativo. Ok, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo hago yo para, para, para calcularlo? Tomando ¿Cómo yo límite para cuando x tienda a menos infinito, ¿no sería? Bien. Si yo tomo límite para cuando x tiende a infinito, infinito menos 3 es infinito, e a la x es infinito, infinito por infinito, infinito, y se acabó la historia. No tengo problema, y el problema lo tengo al otro lado. ¿Por qué? Porque x tiende a menos infinito. Siempre tengo que tratar de, cuando yo tengo un cociente de polinomio, generalmente tomo un solo límite y se acabó. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Y eso es lo que hay que analizar en estos casos. Acá lo que ocurre es que la variable independiente, ¿sí?, está indicada de manera exponencial, con lo cual menos infinito en e a la x, ¿qué pasa con eso? Se escribe 1 sobre e a la infinito. Claro, exactamente. Entonces tiende a Pasa 0. 1 sobre e a la x. ¿Está bien? Entonces a mí me queda una indeterminación del tipo infinito sobre infinito en ese caso. ¿Sí? Con lo cual tenemos dos alternativas de cálculo de ese límite. Por un lado, yo puedo usar L'Hopital, ¿sí? Me va a quedar, si x tiende a menos infinito, a mí me va a quedar x cuadrado menos 3, que no me interesa el signo del infinito cuando lo elevo al cuadrado, dividido 1 sobre e a la infinita. ¿Está bien? Si yo vuelvo a tomar límite, me devuelve a dar infinito sobre infinito, pero ahí tengo que ver dos cosas. Uno, por L'Hopital, si yo derivo x cuadrado menos 3, ¿qué me da? 2x. Sobre la derivada de e a la x me da e a la x. Vuelvo a tomar límite, me vuelve a dar infinito sobre infinito. ¿Pero qué pasa? ¿Ahora qué tengo que derivar? Ahora tengo que derivar 2x. Y la derivada de 2x es 2. Derivo e a la x de nuevo, me da e a la x. La variable tiende a infinito, entonces me queda 2 sobre e a la infinito, que es infinito. 2 sobre infinito, ¿cuánto da? 0. Perfecto. Muy bien, me da 0. ¿Cuál es el otro, criterio que podrías llegar a tomar? Es una pregunta de examen. ¿Cuál es el otro criterio que yo podría tomar? Fuera del L'Hopital. X cuadrado menos 3 sobre e a la x. Se quedaron caladitos todos. Bueno, ¿se acuerdan lo que eran infinitésimos?
¿Sí o no? ¿Chat? Sí, Bueno, ¿qué era un infinitésimo? Un no era cuando valor la al que función, tendía a cero, ¿verdad? Una sí, función que tiene como límite cero en determinado punto. Bueno, ahora también teníamos los infinitos. Esos infinitos eran funciones que tendían a infinito en determinado punto. Bueno, ahora, ¿se acuerdan del concepto de orden de infinitos o infinitésimos? ¿Qué era el orden? La velocidad que la expresión, que el infinitésimo, tendía a cero más rápido. Cuando yo digo x al cuadrado menos 3 dividido e a la x, los dos tienden a infinito. ¿Cuál de los dos es de mayor orden? ¿Quién crece a infinito más rápido? Ergo, a ver, si yo digo infinito al cuadrado o a elevado al infinito, ¿cuál es el infinito más grande? ¿O el a que la X no tiende a sería. infinito más rápido? ¿Cuál es? Ignacio, bien. O sea, no es en realidad es la exponencial, es a la infinito. Entonces, como a la infinito tiende a infinito más rápido, entonces la expresión va a tender a cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tienen dos formas de justificarlo a esto, a la semi-asíntota horizontal izquierda. ¿Quedó claro el tema entonces? No es que no haya asíntota horizontal, no, sí hay, pero hay una semi-asíntota. ¿Por qué? Porque cuando tiendo infinito en una expresión exponencial, ¿sí? Yo tengo que jugar con ese signo del infinito. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? ¿Están callados hoy? ¿Están en modo lunes y es miércoles? Es miércoles ya. Sí, ya es miércoles, Pedrito, es miércoles. Bueno, ¿estamos? Bien. Ahora vamos a lo que nos compete el día de hoy. Máximos y mínimos. Según lo que vimos en la clase anterior, ¿cuáles eran las condiciones para que existan máximos o mínimos? ¿Cuál es la condición necesaria? Que la derivada primera sea cero. Que la derivada primera se anule. Muy bien. Según la gráfica, ¿cuántos máximos hay y cuántos mínimos hay? 1 y 1, respectivamente. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Derivar. Ahí está la derivada primera de la función. Si yo pregunto, vamos a aumentar, a ver, ahí está. Ahí se ve bien todo. La derivada primera, ¿tiene raíces a dónde? Muy bien, Marcos, en menos 3 y 1. Perfecto. ¿Qué se visualiza en menos 3 y qué se visualiza en 1? O sea, ¿qué tengo en Un, una cosa y qué un tengo en la máximo, otra? un máximo y un mínimo respectivamente. Un máximo Un en Mac 3 perfecto. y un Muy mínimo bien, en 1. muy bien, perfecto. Ahora, yo cuando estoy haciendo el práctico, no llego a ver el gráfico, evidentemente. Yo ahora sé que piola, tengo el gráfico enfrente, pero cuando esté haciendo el ejercicio yo no voy a tener el gráfico. Yo sí sé que en menos 3 y 1 hay máximos o mínimos, posibles en realidad, porque ¿qué, desde lo analítico, cuándo yo voy a tener dudas si tengo o no tengo máximos o mínimos? En los famosos puntos críticos. No, Que en pues, realidad
Puntos críticos son estos. Puntos críticos de primera especie son los máximos y los mínimos. Y los puntos críticos de segundo orden, segundo orden, son los puntos de inflexión. Disculpe, se me confundieron eso, No hay los puntos de problema. inflexión eran. No interesa. Yo quiero saber que me digan cuándo voy a tener un problema a la hora de evaluar las raíces de la derivada primera. ¿En qué otra derivada? La derivada segunda. Y En la evaluamos el derivada signo. segunda. ¿Cuál va a ser mi problema? Ahora fíjate, yo acá tengo la derivada segunda. Ahí grafiqué la derivada segunda. ¿Cuál es el signo de la derivada segunda en la raíz menos 3 de la derivada primera? Siempre son opuestos, que la derivada segunda siempre va a tener los signos opuestos a la función original en máximos y mínimos. No, signos opuestos no. Lo que dice la condición suficiente es esto. Si la derivada segunda, valuado en la raíz de la derivada primera, tiene signo negativo, entonces yo voy a tener un máximo. Suponete que yo a esta función la bajo. Y esto queda en un lugar negativo. Va a seguir siendo un máximo lo mismo, y la derivada segunda va a ser negativa lo mismo. ¿Sí? No te confundo, hay que confundirse el signo del valor de la función con lo que estamos estudiando, ¿sí? Un máximo no necesariamente tiene que ser positivo, ¿sí? Y un mínimo no necesariamente tiene que ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Acá es una casualidad, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, puedo escribir, qué sé yo, x al cubo menos 3x cuadrado. Mira lo que pasa. Acá le voy a enchufar un menos 20 para irlo para acá abajo. ¿Sí? Bien abajo. Mira, yo acá tengo una función donde tengo un máximo, pero este máximo que está acá, ¿cuál es el signo del máximo? Negativo. Negativo. Yo tengo un máximo negativo. Y acá tengo un mínimo que es negativo, pero acá tengo un máximo negativo. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, si yo agarro, vamos a sacar esto, esto y esto. Y vamos a derivar esta función. Esta función derivada sería 3x cuadrado menos 6x. Mira qué es lo que pasa. Acá, esa es la derivada primera, con lo cual acá y acá hay máximos o mínimos, ¿estamos de acuerdo? Acá hay un máximo o mínimo, y de hecho hay un máximo mínimo. Y en este valor, acá hay un máximo o mínimo, ¿estamos de acuerdo? ¿Lo ven? ¿Sí o no? ¿Chat? Muy bien. Ahora yo voy a agarrar la derivada primera y le voy a clavar la derivada segunda. O sea, estamos hablando de 6x menos 6. Mira lo que pasa. ¿Qué signo tiene la derivada segunda? En cero. O sea, donde hay un posible máximo mínimo. Les pregunto a Negativo. todos. Es positivo, entonces hay un máximo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué signo tiene la derivada segunda acá, en esta raíz, donde yo veo que hay un mínimo? Pero yo lo que me tengo que fijar es la derivada segunda. ¿Qué signo tiene la derivada segunda acá? Positivo. Por ende es Positivo, un entonces hay mínimo. un mínimo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, no hay que confundirse
no hay que confundirse con los signos, ¿sí? Que acá en el máximo sea positivo y que el mínimo sea negativo es totalmente una coincidencia. Acá lo que yo tengo que ver es qué signo tiene la derivada segunda acá. Negativo. Ah, entonces acá va a haber un máximo. ¿Qué signo tiene la derivada segunda acá, que es raíz de la derivada primera? ¿Qué signo tiene? Positivo. Ah, bueno, entonces acá hay un mínimo. No hay discusión. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si la derivada segunda acá y acá a mí me dan 0? ¿Puedo decir que hay? No, solo puede asegurar que hay algo en ese punto. Tal cual. O posteriormente que no hay nada. O sea, hasta ahora los ceros de la derivada primera son posibles, máximos y mínimos. Y después tengo dos alternativas. Alternativa 1, que la derivada segunda evalúa en las raíces de la derivada primera me dé positivo o negativo. Si me da 0, ¿qué tengo que hacer? Tengo que irme a la próxima derivada par y evaluar las raíces de la derivada primera. Y así hasta que me dé. Y si se me acabó no puedo derivar más, ¿qué digo? No, en esa raíz de la derivada primera no hay ni máximo ni mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver un ejemplito bien cortito ahora que vamos a los puntos de inflexión. Bueno, entonces, condición suficiente acá, derivada segunda negativa. Condición suficiente para que exista un mínimo acá, derivada segunda positiva. Muy bien. Vamos a quitar la derivada primera del medio y vamos a ir a los puntos de inflexión. ¿Sí? A ver si nos acordamos. ¿Qué determinan los puntos de inflexión? Generalmente Cambio de cambios concavidad. de concavidad. Muy bien. Cambio de concavidad. Perfecto. Bueno, ¿de dónde saco los posibles puntos de inflexión? De la derivada segunda. De la derivada segunda. O sea, ¿qué hago con la derivada segunda para calcular los posibles puntos de inflexión? Le saco las raíces y los valúo en la derivada tercera. Y Bueno, tienen que ser distintos perfecto. de cero. O sea, bien, entonces, más o menos por acá yo tengo un punto de inflexión y más o menos por acá tengo otro punto de inflexión. Bien. Si yo tengo la derivada tercera, que es digo, la derivada tercera en la raíz de esta derivada segunda, ¿qué me da? ¿Qué signo tiene? Ninguno creo porque ¿Cómo que no? es cero. No. ¿Cómo que no tiene signo? La derivada tercera, acá, ¿cuánto va? ¿Qué signo tiene? La tercera es Negativo. esta que está en negro. Negativo. Negativa. Es negativa. Fíjate, este es el sistema de ejes coordenadas, este es el eje X. ¿Sí? Yo vengo acá y acá tengo la derivada tercera. Entonces, yo puedo confirmar que acá tengo un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la derivada tercera evaluada en la raíz de la derivada segunda es distinto de cero. Lo mismo pasa con este otro. Acá. ¿Sí? Esto es una raíz de la derivada segunda. La derivada tercera, más o menos por acá, ¿qué signo tiene? ¿A dónde se va? Positivo. Claro, es positivo. Entonces, chao, ya está. Es punto de inflexión. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a sacar la derivada tercera y vamos a jugar con el criterio de la concavidad y la convexidad. ¿Se acuerdan lo que dijimos la clase pasada? Ramas hacia abajo, concavidad, Negativa. derivada segunda en todo el intervalo. Positivo sería. No, derivada segunda en todo intervalo de concavidad negativa, la derivada segunda, ¿qué signo tenía?
Negativo. Negativa. Ramas hacia arriba, concavidad. Positiva. Derivada segunda en todo el intervalo de concavidad positiva. Positivo también. Bien, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que nosotros podemos utilizar muchísimo la parte gráfica. De hecho, ustedes han notado que en el examen les tomamos y les preguntamos sobre un gráfico que les pusimos ahí. ¿Está bien? Bueno, acá en el segundo parcial va a ser algo parecido. Vamos a poner un gráfico y le vamos a empezar a preguntar un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, que después ustedes lo argumenten desde el punto de vista teórico o lo usen en el práctico, eso ya es otra cosa. ¿Está bien? Acá lo interesante es, fíjense, todas las herramientas que tenemos para jugar con el análisis de funciones. Ahora, miren esto. Vamos a poner la función. Acá hay un caso donde, fíjense, x al cubo. Ahí está. Esa función es x al cubo. ¿La ven? Sí. Bueno. ¿Qué tiene x al cubo? Un punto de inflexión en cero. Tiene solamente un punto de inflexión en cero. Ahora bien, yo tengo alguna herramienta para verificar si tengo máximos y mínimos. ¿Sí o no? La raíz de la derivada primera sería. Las raíces de la derivada primera, por supuesto que sí. ¿Está bien? Ahora, ¿me va a dar que yo tengo máximos o mínimos? No. No, porque no tiene. Pero lo vamos a comprobar. Fíjense, la derivada de x al cubo, ¿quién es? 3x cuadrado. 3x al cuadrado. Muy bien. Ahí está la función 3x al cuadrado. Muy bien. ¿Cuál es la raíz de la derivada primera? 3x al cuadrado. 0, ¿no sería? 0, perfecto, muy bien. ¿Qué tengo que hacer con ese 0? Evaluarlo en la derivada segunda. ¿Cuál es la derivada segunda? 6x. 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 Perfecto, ahí está la derivada segunda. ¿Cuánto vale la derivada segunda en la raíz de la derivada primera? Es decir, 0. 0. 0. O sea, no puedo hacer nada. ¿Está bien? Sí, Me pero da ahí no 0. tendríamos que ir hasta la siguiente derivada par, A evaluarla. la siguiente derivada par, pero tengo un problema. Fíjate, Se te va la x. 6x es la derivada segunda. ¿Cuál es la derivada tercera? 6. 6. ¿Sí? Apárate un cachito que yo voy a poner y igual a 6. Ah, no me deja. A ver, che. Y igual a 6. No me deja hacer una constante. ¿Sí? Pero la derivada tercera es 6. O sea que necesito la derivada cuarta. ¿Cuál es la derivada cuarta? 0. 0. ¿Cuál es la raíz de 0? No existe, 0. no sé. Claro, o sea, siempre me va a dar 0. Conclusión, no tengo máximos ni mínimos. Ahora bien, Pero sí tiene un punto pero sí de tiene un punto de inflexión. inflexión. Claro que sí, tiene un punto de inflexión. ¿Cuál es la derivada tercera? La derivada tercera es 6. Listo, ya está, es distinto de 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, la función x al cubo tiene solamente un punto de inflexión. Yo puedo derivar n veces la función x al cubo, nunca en la vida voy a poder sacar que ahí tengo un máximo o un mínimo. Porque una vez que yo evalué la derivada segunda en la raíz de la derivada primera, me dio 0. ¿Sí? Y no puedo obtener una próxima derivada par tal que pueda evaluar la raíz de la derivada primera. Entonces, chao, se acabó. Ahora bien, sí. ¿Cuál es si yo saco la raíz de la derivada, saco la derivada primera, me quedo con la derivada segunda,
¿Cuál es la raíz de la derivada segunda, que es 6x? 0. 0. Perfecto. Muy bien. Hasta ahora es un posible punto de inflexión. ¿Cómo lo verifico? Saco la derivada, perdón, la derivada segunda. Saco la derivada tercera. La derivada tercera me da, ¿cuánto? Una constante siendo 6, así que Una constante siendo 6. Es decir que la derivada segunda tiene como raíz 0 y la derivada tercera es 6, entonces tengo un punto de inflexión en x igual a 0. Este es un caso muy clásico. ¿Está bien? Y es un caso muy piola para analizarlo. ¿Sí? Entonces, seguimos un poquito con esta y pregunto. Ya vimos los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión, concavidad, convexidad. ¿Cuál es la imagen de la función? Habría que Con ver el el valor gráfico. del mínimo en la i, y de ahí para arriba. Claro, correcto. O sea, de la ordenada del mínimo, de ahí para arriba. Es decir, todos los valores mayores e iguales a la ordenada del mínimo. ¿Está bien? Perfecto. ¿Algún tipo de paridad? No. No. Perfecto. Bueno, muy bien. Eso es todo lo que queríamos, lo que yo tenía planificado para ver hoy. Es decir, un repaso muy, muy general, desde lo que empezamos a ver en la clase 1 hasta la aplicación de derivada. ¿Está bien? Con eso ya está. La semana que viene ya vamos a empezar con integrales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Eso es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana y los espera Marcelo y Vero dentro de un rato. Nos estamos viendo. bueno, muy interesante análisis completo de funciones, se podría decir ahora sí, así que Bueno, depende. El análisis, los que se quieran quedar charlando un ratito, nos podemos quedar charlando un rato. El análisis de funciones es algo que no reviste de una receta. Analizar funciones significa exactamente eso. Yo tengo que tomar la función y tengo que analizar sus propiedades aritméticas. No es lo mismo un producto de funciones que un cociente de funciones polinómicas o un producto entre una función exponencial y un polinomio. ¿Está bien? Yo tengo que tener claro qué es lo que estoy analizando. Hay veces que yo aprovecho ciertas propiedades o recursos de alguna función en particular y digo, bueno, esto lo puedo encarar de esta forma y tengo mis argumentos para hacerlo. ¿Está bien? Es por eso que yo les dije recién que no tiene ningún sentido tomar el e a la x cuando yo igualo a 0 la función. ¿Está bien? Fíjate que no vimos una cosa, no vimos los signos de la función. Con los signos de la función pasa lo mismo. Cuando yo hago los intervalos para evaluar los signos de la función, ¿sí? El e a la x, ¿la tengo como referencia? No, si siempre va a ser positivo. Entonces, me fijo en los intervalos que yo puedo armar de la función x al cuadrado menos 3. ¿Está bien? Porque esos son los signos que van a determinar los verdaderos signos de la función. E a la x siempre va a ser positivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo va a depender. Puedo tener una raíz cuadrada de un polinomio de grado 3, de grado 2, no importa. Entonces, para calcular el dominio de una función que tenga una raíz de orden par, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué pasa con el dominio de las raíces de orden par? Que sean números positivos.
Claro, que sean números positivos, pero cuidado, el 0, ¿puede ser 0 o no? Sí, puede ser. El 0 sí puede ser. Ahora, si yo hablo de logaritmo de, bueno, ahí el 0 sabemos que no. ¿Estamos? Serían todos Entonces, los números, en el caso de ese que decía del dominio, serían básicamente todos los números a partir del 0 sin incluirlo. en el caso del logaritmo, la Claro. raíz de 0, 0. Entonces, todo lo que está por debajo de la raíz me puede dar 0. En cambio, si yo tengo el logaritmo de una función, tengo que tener en cuenta que además de los negativos, el 0 tampoco forma parte del dominio. ¿Estamos? Por eso es importante conocer las funciones elementales. ¿Está bien? No es lo mismo el logaritmo que la raíz. Los dominios son parecidos, pero no son los mismos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de raíz de orden par. Si yo hablo de raíz de orden impar, ya no me importa. Yo puedo tener un radicando negativo, no hay ningún problema. ¿Está bien? Si es impar la raíz. Ahora, si es par, no. Si es logaritmo, mucho menos. O sea que si ¿Estamos de acuerdo? fuera una raíz de orden impar, serían todos los reales. Depende. Si yo digo Depende del raíz elemento. cúbica de x, sí. Ahora, si yo digo raíz cúbica de la tangente de x, ya ahí no. ¿Por qué? Claro, pues seno Claro, porque sobre yo tengo la coseno y tangente de x. coseno no puede Entonces, ser cero. la tangente en 90 grados, ¿sí? Tangente de 90 grados no existe. Entonces, el dominio de la raíz de la tangente, ya ahí tengo varios puntos de no dominio. 90 grados, 270 grados y así. ¿Está También, bien? profe, ahí que decía, también se afecta un poco la situación en esos, o se complica un poco cuando tenemos, por ejemplo, una raíz de orden par y una división, También. que Claro, ahí porque ahí la es la restricción división. principal la tiene la división. Entonces vos ahí buscas qué No puede números. ser ni cero el denominador, o sea, no podemos tener, si la raíz está en el denominador, no puede ser cero, y a su vez tiene que coordinarse con la de arriba para que nos dé algo que la raíz admita, en este caso, Exactamente, o totalmente de negativo acuerdo. si el de arriba es Sí, negativo, o sí, positivo si el de claro, arriba es positivo. claro, tal cual. Es decir, primero, el cociente tiene que ser mayor o igual a cero, pero el denominador del cociente tiene que ser distinto de cero. Y ahí formas la restricción del dominio. Y podés tener un montón. Yo puedo tener raíz de un coseno de un polinomio, por ejemplo. También. Una cosa rarísima que he No, visto es no, una que no, tiene con no es raro, porque en algún momento van a trabajar con expresiones matemáticas en modelos numéricos, en matemáticas superiores, y se van a dar cuenta que van a trabajar con estructuras complejas, pero son todas estructuras estándares. Lo que pasa es que ustedes tienen que estar vivos y decir, esta estructura estándar tiene estas características. Entonces yo sé que este valor se lo puedo dar, este valor no, este tampoco, este tampoco. ¿Vamos? Claro, es por generalmente es por eliminación, más que ver lo que no puedo, lo que no debo tener es buscar qué puedo administrarle para que funcione. Totalmente. Y después fijarte qué resultado te da la función, que en realidad eso es lo que te importa. Primero, de una función generalmente te importa el comportamiento, pero te importa qué valor no puede tomar la variable independiente y qué valor me va a dar como resultado la función. Y que ese valor sea lógico también dentro de las No, no, los posibilidades, sea lógico. valores, los valores son lógicos siempre porque la matemática, gracias a Dios, es algo perfecto. Entonces siempre van a ser lógicos los valores. ¿Sí? Si vos ves que un análisis o un resultado te da algo incoherente, y es porque alguna macana te mandaste en el medio. No queda otra. La matemática no tiene secretito y no es imperfecta. Todo lo contrario, es perfecta la matemática. ¿Estamos? Bien, ¿alguna otra duda?
Pero bueno, cerrando el tema del análisis de función, no es estresante, es totalmente laborioso, ¿está bien? Y implica mucha ejercitación, implica ejercitación. Análisis de funciones hay que ejercitarlo. Cálculo de límite hay que ejercitarlo. Cálculo de derivadas hay que ejercitarlo mucho al cálculo de derivadas. Y ustedes creo que sí están en condiciones de decirme por qué derivada es, digamos, el corazoncito de la materia en ese sentido. ¿Por qué es tan importante haber derivado mucho? Porque es básicamente el secreto para el 99% de las cosas que vienen por adelante. Y otra cosa también muy buena es que teóricamente integrales, que es el tema inmediatamente siguiente, gracias al cielo, es básicamente la operación, se podría decir, opuesta a la derivación. Es como tomar algo que ya está derivado e ir hacia atrás, teórico, Eso a sí, muy en grandes realidad es rasgos. antiderivada. La opuesta del integral es el diferencial. Ya lo vamos a ver. Pero en realidad, la derivada, al ser conceptualmente, perdón, el integral, al ser conceptualmente una antiderivada, ¿sí? Yo necesito saber el resultado de una derivada, porque si yo integro el resultado de una derivada, me tiene que dar la función original. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante derivar mucho. Porque si yo derivo mucho, no voy a tener ningún problema al integrar. ¿Se dan cuenta? Y también Es por ayuda a no eso. tener, y también ayuda a no tener que memorizarse tampoco tan bien la tabla de derivadas, porque muchas de Tal ellas cual, sí, porque porque muchas de ellas son lo mismo que las otras, nada más que giradas, básicamente. Es como si la tomaras a la función y la giraras cuando hacemos. sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. O sea, ganas, o sea, ejercitando derivada ganas un montón. Ah, y otra cosa, que no es menor. Cuando deriven, lleguen en la mínima expresión, porque en el estudio completo de funciones va a hacer falta. Porque acuérdate que, bueno, no sé si lo vimos en la clase pasada, hoy no lo mencionamos, pero yo en algún momento creo que les dije, si ustedes están haciendo análisis de función y tienen máximo, mínimo y punto de inflexión, lo primero que tienen que hacer es agarrar la función, derivarla 3 veces. Porque van a necesitar derivada primera, segunda y tercera. Y achicarlo a un tamaño tan cómodo que Y entre en una claro, porque hoja la tenés que de derivar tres A4. veces. La tenés que derivar 3 veces. Entonces, lo que vos derivas tiene que ser simple. Si vos derivas y te da algo complejo, derivas eso complejo, te va a dar algo mucho más complejo. Y si derivas eso mucho más complejo, te va a dar como resultado algo mucho, mucho más complejo. Con lo cual es inmanejable en un contexto de un examen que dura 1 hora. ¿Vamos? Ese es el punto. Entonces tienen que ejercitarlo. Bien. ¿Alguna otra preguntilla? Bien. Bueno, dicho esto, entonces, los veo el miércoles que viene. Buen fin de semana. Hasta luego.